desde Cahuapacha, Ucupacha, Caipacha, desde el mundo de adentro, mundo donde estamos, y tejiendo al mundo de arriba, al occidente. Por decir algo, del sur, al norte, del norte, al occidente. Y así, este tejer nos brinda el conocimiento América es una visión, América es un viaje, América es una búsqueda de las emociones más humanas, el amor, el sentido y la lucha por la vida, la tristeza, la guerra y la paz. América es entendimiento, descubrimiento, un recorrido por los territorios que han forjado y esconden los secretos de nuestra historia. América somos todos, son nuestras caras y son nuestras realidades impresas en canciones. Visitamos varios de los departamentos de la región andina colombiana: Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Nariño y culminando donde se unen los Andes con la Amazonía en el departamento del Putumayo. Acompáñenme. aquí se convergen mucha energía de sincronizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Vaya ustedes por darse esa tarea de venir a conocer estos lugares sagrados de recogimiento espiritual, de reencuentro con uno mismo, para luego poder reencontrarnos con los demás. Llegamos a la tridimensionalidad, a pisar tierra, los tres componentes y a la vez los cuatro. Mire ahorita cómo nos acompaña el Guaira, el viento. Hay que caminar el territorio para saberlo leer e interpretarlo. ¿Cómo está? ¿Qué nos dice? Nosotros también damos vida con lo que hacemos, con lo que sembramos, con lo que decimos, con la forma de sentir, pensar, actuar, y llegándonos a encontrar y deslumbrar y esculcar, escarbar, decían nuestros mayores, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Los sonidos, nos hemos olvidado de comunicarnos como nuestros ancestros. La forma del grito cuando está bravo, cuando está contento y cuando quiere salir a minga, ¿no? Según el grito llamaban la minga, o también con el churo o el tambor. Y cómo enamorar, el grito del enamoramiento o el silbido del enamoramiento. Hay muchas cosas que hay que volverlas a despertar. Yachaya Guanacuna, Sumacausay, Paishuncuya, Pai, Mamaquilla, Pai, Abuelo Guaira, Pai, Pac, Pai, Mamacuas. Madre tierra, madre tierra, madre tierra. Madre tierra, madre tierra, madre tierra. Esta tradición viene de generación en generación de nuestros abuelos, ancestros, que de alguna forma es una parte para armonizar el viaje, entender el sentido, el llamamiento a nuestros abuelos, espíritus, al mismo elemental de la planta, que es como un rezo que se hace para armonizar y así poder captar el mensaje del remedio. En esas tomitas sembramos una semilla. La idea mía es que crezca el mundo, y esa semilla que sembramos es amor. Ese amor que la persona viene acá y que la riegue por todo el mundo, generando paz,
armonía en sus hogares, en la sociedad. Sin olvidar que la música también hace parte de la medicina. Cuando danzamos, nosotros nos olvidamos de los problemas y en especial en los sitios espirituales. Casi no es casualidad le digo que tú vengas acá. Por algo te trajo ella. Y hoy pídele algo bien especial que ella te lo regala, porque todos los días hay un milagro. Gilberto, gracias por recibirnos en este increíble lugar. Bueno, este lugar es el lago Guamués, o también como se la conoce, La Cocha. Es el segundo lago más importante del país. Aquí es donde se unen los Andes con la Amazonía colombiana. Aquí es donde inicia la puerta de la Amazonía de Colombia. También donde tenemos el comienzo del bosque tropical alto andino más extenso del planeta. Este es un sitio lleno de magia, de tradición, de biodiversidad, de flora. Sé que antes de partir te di todo mi amor. Todo mi amor, sé que ya no estoy ahí, pero siento tu amor, siento todo tu amor. Ahora espero el día que te vuelva a ver. Llora un río dentro de mi corazón. Quiero escuchar y grabar samples, muestras de los sonidos de los instrumentos, conocerlos, ver qué clase de instrumentos se tocan acá. Yo tengo aquí equipos de grabación, tengo computador, tengo una interfaz pequeña, tengo micrófono. Me gustaría mucho saber si podemos lograrlo para hacer con eso mi música. Para nosotros la música tradicional o la música autóctona es propia de nuestro pueblo Camanchá, lo que es el Huartezcán. Es como una herencia de nuestros antepasados. Yo soy compositora de algunas canciones que me gusta escribir mucho con la recuperación de nuestro idioma Camanchá. Como podemos saber, los instrumentos tradicionales para todas las comunidades indígenas, no solo para la comunidad Camanchá, siempre el origen ha sido pues, la percusión con el bombo y la flauta traversa. Para nosotros este instrumento, la flauta traversa, es el principal o la principal herramienta de la música. Nosotros hemos venido creando, componiendo la música como una estrategia, una herramienta lúdico-pedagógica con el propósito de fortalecer la lengua propia. Vamos a sacar unas muestras de estos instrumentos. Me encantaría usar estas muestras en mis canciones, ver cómo puedo usar estas sonoridades que me parecen súper especiales. Y los está escuchando en corcheas. Ya. Vas a escuchar el metro en negras y una armonía que está sobre do sostenido menor. A ver. Trata de improvisar algo sobre ese ritmo. A ver cómo nos va. El que suena más alto es el inicio del compás. Divina energía del universo, ilumina
ilumíname hasta que sea mi tiempo. Bendecido en decisiones importantes, protegido de males y enfermedades. Frailejones, volcanes y lagunas, cielo andino y vía láctea que mi alma alumbran. Cuiden de mi luz, cuiden mi salud, pasen este tiempo, país sabios del sur. Y entonces, ¿por qué no podremos atribuir también al arte popular el objetivo de alimentar nuestras raíces? El bambuco fue, digamos, retomado por un grupo de músicos formados dentro de la tradición europea que quisieron, digamos, convertirlo en un lenguaje nacional. Mi búsqueda realmente es tratar de encontrar de dónde vienen las raíces y con eso crear canciones, música actual, música de ahora, que se le dé la oportunidad a la gente que viene de generaciones nuevas, o sea, gente del presente que pueda descubrir por medio de canciones y de música su herencia. Y eso habla bien de la creatividad, de la capacidad de innovar permanentemente, como lo vemos en los tambores. Digamos que hay unos patrones, ciertamente hay unas células generales que construyen el bambuco, pero por dentro, en medio de una banda de 6 tambores, no van a tocar todos lo mismo. Aquí en Nariño el tema lo andino se articula con el sur, pero no con el norte, ¿sí? Si tú puedes ver realmente hacia el norte tenemos unas barreras geográficas que se volvieron barreras culturales. El caso del río Juanambú, del río Mayo, hasta el mismo Patía, ¿no? Eso se convirtieron en fronteras realmente. Y a partir de esta zona, a partir un poquito más al norte, o el mismo Guaiter es el que empieza a bifurcar la cordillera. Nace el río Magdalena y toda la cultura paez es el epicentro del bambuco, como un gran género que estructura las músicas andinas. Cuando se pone uno a analizar lo de los bambucos, uno encuentra que en ese compás de 6/8 hay tanta variedad de cosas, no solamente a nivel nacional, sino en toda Latinoamérica. Una chacarera, o una samba, o el guapango, o aquí mismo en Colombia, cuando uno ve que el bambuco caucano tiene una diferencia con el nariñense estando ahí junticos, o con el bayuno. Los cafeteros, los recolectores, las chapoleras, en medio de sus cafetales, escuchaban sus bambucos, interpretaban con sus tiples, bandolas, en la forma de descanso, la hora de descanso, de las de terminar la jornada laboral, ellos hacían sus fiestas. El nacer del enamoramiento, de sus serenatas, todo tiene que ver con eso, todo a raíz de este producto que es el café. Hizo que comprendiera el porqué de que una chacarera en Argentina, un bambuco o un son sureño aquí en Colombia o el mismo huapango en México compartieran tantas similitudes rítmicas. Eso me despertó muchísima intriga. Así que creo que esa es una razón primordial por la cual elegí los lugares. Creo que abarca un poco todo lo que realmente es esta región en cuanto a la estética y el alma de la música tradicional andina colombiana. Sí, yo creo que el ritmo del corazón de Dios está ahí en todos los seres humanos desde que nacemos, desde el primer pálpito, ahí es ritmo, ¿sí o qué? En la panza de la mamá, tu. Eso es lo primero que hay, ritmo. Entonces yo digo, yo caminaba de una manera distinta, ahora camino un poquito al ritmo de Dios. Entonces eso es lo que quiero compartir. Quiero ir y decirle, va, sin pensar en religión, sin pensar en una vaina rara, permita que el ritmo del corazón de Dios habite en usted, ¿sí? Y llevo mis tambores. Uy, está temblando, Pablo.
y te extrañé. Sé que antes de partir te di todo mi amor, te di todo mi amor. Sé que ya no estoy ahí, pero siento tu amor, siento todo tu amor. Ahora espero el día que te vuelva a ver. Llora un río dentro de mi corazón. Sé en el fondo que tú vas a estar mejor. Aquí te espero yo. Pero ya el piso ya no me daba para las piernas. O sea, yo corría, pero ya no tocaba piso. Y de un momento a otro sentí un vacío y ese fue mi primer desmayo. Yo me desmayé ahí. Cuando volví en sí, sentí que todo me estaba cayendo encima. Y yo iba para la terraza después del almuerzo. Y yo dije, no, me voy a volver a hacer una llamada. Y cuando hice la llamada, se empezó a abrir la pared así. Todas las baldosas hacían así. Y yo, con el teléfono aquí todavía. Y yo, uy, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso. Yo escuchaba gente gritar, mi niño, mi mamá. Y yo ahí congelado y salí al balcón de la casa y el balcón de enfrente así torcido. 10 minutos, 15 minutos empezó a bajar gente desfigurada. Bajaba un señor sin parte de la mano, hermano, o sea, así, y colgándole. O sea que estaba sentado en la recepción, pues ya había almorzado, estaba reposando el almuerzo en ese momento. Cuando comenzó la tierra comenzó a producir un sonido aterrador, o sea, un sonido aterrador. Entonces yo tenía por ahí, se puede decir que por ahí unos casi 5.000 discos. Sino lo que pasa es que como el terremoto, entonces siempre hubo mucha música que se perdió, porque todo es tocado enterrado. Y entonces sacando, este no sirve, este sí sirve. Bueno, estamos en la Plaza de Bolívar, hoy es 25 de enero, estamos casi a una hora de cumplir exactamente 20 años de que hubiera sucedido esta tragedia que afectó mi tierra. Estamos acá viendo fotografías de algunos recuerdos del día del terremoto, una tragedia que mató como a 1.500 personas más o menos, y dejó 3.000 heridos y afectó a todo el eje cafetero, pero primordialmente esta ciudad. Bueno, estamos aquí buscando la parte vieja de la Brasilia, que fue el barrio que más sufrió en el terremoto hace 20 años. Nosotros en Brasilia, el terremoto, pusimos los muertos, los heridos y la foto para el mundo. Yo estaba aterrada porque el hijo mío gritaba mucho y él cuando fue, porque eso fueron varios remesones, entonces en un remesón me dijo, mami, usted está sola abajo, y él se tiró desde el segundo piso y las escaleras y todo se vino para abajo. ¿Será que ese miedo de la muerte que muchos tienen o cuando uno llora a un ser querido, en realidad sí debería ser eso, o en realidad deberían enseñarnos que es un proceso normal de la vida y que por eso debemos vivir la vida al máximo? Los grillos, la fogata, el viento, las plantas, la gente alrededor de nosotros que también está acampando cerca de nosotros, la cascada que queda allí, el ruido del río, el viento, no sé, toda la vibra de este lugar la quiero capturar. Entonces vamos a grabar solo un track de eso. Estamos en Boquía, esto es muy cerca a Salento, estamos a un par de kilómetros de Salento. Así que vamos a escribir un rato. Digamos que las canciones que uno canta en ritmo de bambuco tienen muchas temáticas. Ajá. Entonces esa es como una temática muy como de tragedia, yo no sé, es como muy oscura. Entonces esa sensación la produce. Amo cantar más bambucos, no tanto de amor, sino más bambucos de dolor, porque siento la gana como de desgarrar la voz y demostrar que el bambuco también es dolor, sufrimiento. ¿Cómo que veas? O sea, como bajito. Yo creo que lo que va a suceder después de esto es como, mejor dicho, lo que hicimos acá este par de días es como
si hubiéramos creado piezas de un rompecabezas y las hubiéramos tirado a una mesa. Ahora que regrese a Bogotá, voy a seleccionar pieza por pieza y voy a armar el cuadro con todo lo que grabé con los chicos del Proyecto Tambor, con Mónica, con Jessica, con David, con Carlos, y lo que grabé yo acá, y con todo ese cúmulo de ideas voy a crear toda la canción final. O sea, tiene muchos colores, tiene momentos como de paz y de tranquilidad, pero hay otros de muchísima tensión. Yo, David Mauricio Trujillo García, soy un artista, músico, productor, guitarrista clásico y compositor. Soy un explorador que quiere saber el porqué de las cosas. Busco que mi música tenga la posibilidad de trascender las barreras del tiempo. Quisiera escuchar mis canciones en 20 años y recordar a las personas, los lugares, las emociones y las lecciones que me dejó el camino recorrido.